por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando hoy en nuestro programa Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy la directora de Raya y también la directora de este programa. Hola a todos, mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria, coordinadora de clínicas de Raya y codirectora de este programa. Gabriel. Hola a todos, yo soy Gabriel Chico, soy el abogado de Raya y bueno, un miembro más de este programa Ládralo. Y el día de hoy vamos a conversar con Valentina Grisales sobre un tema pues que es muy pertinente en este momento, que es el tráfico de fauna silvestre y su relación con enfermedades como el coronavirus. Entonces, de nuevo, presento a Valentina. Valentina, ella es bióloga. Hola, bienvenida a nuestro programa. Hola, gracias. Como les contó Juliana, yo soy bióloga de la Universidad de AFIT. Pues durante como toda la carrera me interesé como en la biodiversidad y conservación de mamíferos, pues en general como la conservación de la biodiversidad, pero más la de mamíferos. Y en los temas de conservación, pues me inquietó mucho el tema de tráfico ilegal y con un par de amigas desarrollamos un colectivo que se llama Chigüiro, que lo que busca es educar frente a los temas de tráfico ilegal de vida silvestre. Entonces, bueno, como les digo, Lionel, les voy a hablar un poquito sobre el tráfico. Espere, Valentina, nosotros tenemos unas preguntas de rigor en nuestro programa antes de iniciar. Bueno. Entonces se las vamos a hacer rápidamente. ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Qué te gusta hacer? Aparte, pues, como de todo el tema de protección de la fauna silvestre, ¿cuáles son tus hobbies y qué disfrutas haciendo en tu tiempo libre? Bueno, en mi tiempo libre a mí me gusta andar en monte. Yo soy muy montañera, la montaña es como lo que más me gusta y eso me ha llevado como pues como mis cosas libres se han vuelto, pues compaten muy bien con mi trabajo, entonces como que a veces no hay una línea clara que los diferencie, pero sí, pues sí, a mí pues todos los días de mi vida, todas las horas de la vida, yo podría ir al monte a buscar animales y a escuchar o a hacer nada. Y eso me ha llevado, pues, por ejemplo, a ser parte de varios proyectos, uno que se llama una reserva natural de la sociedad civil, que básicamente es, pues, lo que hago tiempo libre, como avanzar en la protección de ese territorio y conocer el monte de todas las maneras que se puede. ¿Y cómo se llama la reserva? La reserva se llama El Globo, es una reserva que queda en Támesis, en la Cuchilla Jardín Támesis. Pues pueden buscarla en redes, por ahí estamos compartiendo como cositas y pues nada, era de una familia, haga de cuenta una familia antioqueña, dinastía ganadera, y luego llegó una generación pues nueva que es el amigo pues que me llevó a conocer la reserva y quisieron darle una resignificación pues como a ese territorio y un nuevo uso y una nueva relación con la naturaleza. Y nada, pues entonces ya mi tiempo libre está ocupado todo el tiempo en eso, una cosa muy bonita, estamos haciendo cosas de educación ambiental con murciélagos, también relacionados con coronavirus, pues desarrollar proyectos sostenibles, como productivos sostenibles, y ya, es un proyecto muy lindo, podrían ir a echarle un ojo, y es eso. Un día nos invita. Sí, claro. ¿Y cuál fue la última película que te viste? La última película que me vi fue un documental que me lo repetí ayer, que es True Cost, que es un documental que trata como sobre el impacto de la industria de la moda como en el medio ambiente y en la sociedad. Y nada, pues ayer me lo repetí, no sé, me dieron ganas y me lo volví a ver. ¿Y bacano, lo recomendás? Se lo súper recomiendo, y aparte como es de ese tipo de documentales que uno cuando está tratando de buscar una vida más sostenible y más amigable con el medio ambiente, que uno necesita como ese impulso de, bueno, ¿por qué está mal esto y por qué debería ser más consciente con respecto a la ropa que compro? Y ese documental es pues una dosis de realidad impresionante, y como todas estas grandes industrias y marcas de ropa, del fast fashion, que te venden una pieza a 5,000 pesos, pues cómo no preguntarse cómo es posible que una camisa valga 5,000 pesos. Entonces yo creo que todo el mundo lo debería ver, es un muy buen documental. Y ahí todo un proyecto. ¿Dónde se ve? Pues
no sé, antes estaba en Netflix, no sé si, o sea, si hay gente de otros lugares, de pronto está en Netflix, o hay una página web, pues si se busca así como online, hay solo una donde se puede ver gratis, pero se encuentra fácil como True Cost Online, o está todo el proyecto de True Cost, que es como una página web donde hay toda la construcción del concepto y donde no solo está el documental, sino como genera mucha información sobre el mercado. Ahí se puede comprar o rentar como por $1, entonces también valdría la pena apoyarlos. Listo. Entonces, ¿qué opinas si empezamos como a tratar el tema del día de hoy? Listo, ¿Qué opinan? perfecto. Vamos, empezamos. Sí. Listo. Listo. Ahí ya están viendo, ya lo he compartido. Sí, estamos viendo ya. Listo. Bueno, entonces, primero, algo muy importante, yo cuando pues estoy hablando de un tema que me apasiona y cuando también no me apasiona, me acelero y puedo hablar muy rápido y no me pueden entender, entonces si ven que me estoy como acelerando, porfa me hacen señitas. Entonces, bueno, hoy como les dijo Juliana, les vamos a hablar del tráfico ilegal de fauna silvestre y coronavirus, entre otras irresponsabilidades. Vamos a empezar a hablar primero, vamos a hacer como un recorrido sobre el tráfico ilegal como en Colombia, como qué es, a veces no entendemos el tráfico ilegal, cuáles son nuestras responsabilidades, cuál es como el panorama del tráfico ilegal, con un enfoque, bueno, un poco de pronto en animales, porque yo no tengo tanto conocimiento del de plantas, pero solo quería decir esto pues como para resaltar que también hay como un tráfico fuerte, y también pues va a mostrar muchos ejemplos como con mamíferos, porque es como de lo que más pues como explorado, pero pues es como general. Y luego vamos entonces a entrar al tema de la relación con el coronavirus y en general pues como con la aparición de muchas enfermedades. Entonces, a mí siempre me gusta empezar mis presentaciones haciendo este recorderis, porque siento que es cuando se nos olvida este tema que actuamos como actuamos. Entonces, siempre me gusta recordar que Colombia es un país que solo cubre el 1% de la superficie continental y solo en ese 1% se alberga el 10% de toda la diversidad del planeta. Colombia es el primer país de diversidad de aves, es el cuarto país más diverso en mamíferos, bueno, también en orquídeas, en herpetos. O sea, con respecto a diversidad, siempre ocupamos unos puestos muy altos, pero como toda esa diversidad se está yendo a la basura literalmente, por 3 causas principales. Una es la destrucción de hábitat, bueno, pues por ganadería extensiva, por urbanización. La otra es invasión de especies foráneas, pues sí que lleguen especies exóticas y empiezan a competir con nuestra fauna nativa. Y el tercero es el tráfico ilegal de fauna silvestre. Y así como somos el segundo país más biodiverso, somos también el segundo país con más tráfico ilegal de fauna silvestre. A nivel nacional y a nivel mundial, el tráfico es el tercer negocio ilícito más productivo después de las drogas y las armas, y normalmente son negocios que están asociados. Entonces pues no es como una nimiedad, no es como alguien tiene un mico, sino que la verdad es una estructura organizada que tiene reales impactos en la naturaleza. Valentina, Entonces, te quiero preguntar, no, quisiera que para las personas que no tienen muy claro ese concepto o esa denominación de animal silvestre, animal exótico, etcétera, que así muy rápidamente hicieras como una pequeña introducción a esos conceptos. Listo. Entonces, como animal, pues utilicemos como 3 categorías: domésticos, silvestres y exóticos. Entonces, bueno, los domésticos son los animales, bueno, con los que, pues o sea, es que es como que lo veo tan obvio que no sé cómo explicarlo, pero bueno, los domésticos son los animales que fuimos capaces como de desarrollar como de amansarlos, por decirlo de alguna manera, para tenerlos pues como cerca y desarrollar como relaciones entre los humanos y esos animales, de manera que fuera natural en ellos estar como en condiciones establecidas por los humanos. Los animales silvestres, por el contrario, son animales que tienen requerimientos muy, muy diferentes, que no pueden ser suplidos
en su mayoría como por una relación con los humanos y que su bienestar está como en un poco romántico decirlo así, como en la libertad, en la selva, en el bosque, bueno, en un ambiente que no es un ambiente antropizado y en los ambientes antropizados no se van a encontrar las características adecuadas para que un animal silvestre sobreviva. Y con animal exótico hay como dos conceptos, animal nativo y animal exótico. Hay animales que históricamente, desde el principio o hace mucho tiempo, pues se desarrollaron, digamos, en Colombia, vamos a utilizar como ese límite geográfico. Entonces hay animales que desde siempre han estado en Colombia, que se desarrollaron acá y que sus dinámicas pues se desarrollaron con respecto a las otras dinámicas de otros animales, que por ejemplo un animal de Asia, pues es nativo de Asia, se desarrolló allá, y si un animal de Asia llegara aquí, entonces sería considerado exótico porque, pues sí, porque no, como que su historia evolutiva no se desarrolló aquí y los animales, y entonces, bueno, pueden preguntar por qué eso puede ser como problemático que un animal exótico foráneo venga a otro ecosistema, y es porque esas relaciones que les hablo que se desarrollan con el tiempo son, por ejemplo, relaciones de predación, de control de plagas, entonces se mantiene como un equilibrio a lo largo del tiempo, en la naturaleza se forma un equilibrio, y cuando llega otro animal que de pronto no tiene ningún predador, un depredador, pero de pronto sí es capaz de comerse a varios de los animales, pues va a crear un desequilibrio porque va a comerse muchos, ellos no tienen cómo defenderse y este animal se va a poder reproducir. Entonces esos son como los conceptos, y por eso un animal pues como exótico o foráneo tiene esa problemática y es malo. Por ejemplo, aquí en el Valle de Aburrá hay varias aves de citácidos, pues de periquitos, que no son de acá y están empezando a competir, por ejemplo, con la fauna de murciélagos de acá por perchas. Las perchas son los lugares donde pues ellos duermen o anidan, y entonces son malos porque no tienen un control y están afectando pues pues no son malos, pero tienen una relación negativa con respecto a una fauna que ya había estado aquí durante mucho tiempo. Listo, entonces ya con eso claro, ¿qué es el tráfico ilegal de fauna silvestre? Porque a veces creemos, y yo pues me gusta mucho hacer eso, porque a veces creemos que el tráfico es tener a un tigrillo como mascota, pero realmente no. El tráfico hace referencia a cualquier aprovechamiento, movilización, tenencia, uso, comercialización de un animal completo, un animal muerto, partes, derivados, productos. Entonces, pues como comer carne de monte, pues como de animal silvestre en muchas partes, pues dependiendo de la regulación, como puede ser algo turístico, puede ser algo súper malo, movilizar un animal también es considerado tráfico. Entonces no solo es tenerlos como mascota, tener prendas que fueron hechas con animales silvestres, todo eso es considerado tráfico. ¿Y por qué no comercializar animales? Además pues de la responsabilidad ética de que eso no está bien, hay muchas razones como biológicas y legales por las cuales no hacerlo. Entonces la primera, y un poco lo que les decía ahorita, que los animales silvestres tienen unos requerimientos alimenticios especializados que pocas veces nosotros somos capaces de suplir, o pues se necesitan como especialistas para suplirlo y no como uno en la casa. Por otro lado, la socialización y en algunos casos el cuidado parental estimula la supervivencia, pues como las aves o muchos animales pues dependen de sus padres para aprender a cazar o para aprender a volar. Entonces si los tenemos en cautiverios de pequeños, pues cómo van a desarrollar esos conocimientos indispensables para la supervivencia. Pues muchos animales cuando llegan como a la edad adulta y no pueden como reproductiva y no pueden como suplir esas necesidades, se vuelven muy muy agresivos, que es lo que pasa con los felinos, que es uno de los grupos más traficados como mascota y como piel, y eso entonces ya genera muchos problemas, porque entonces ya uno ve las noticias como ay, un jaguar atacó a no sé quiéncito en no sé qué finca. Es que lo que pasaba era que en la finca tenían al jaguar encerrado desde que era un bebé y el jaguar ya no podía más, entonces pues desarrolla normalmente esos comportamientos, se enferman, se deprimen, se debilitan. Esto es muy importante, y es que por cada ejemplar enjaulado 10 individuos han muerto en el proceso de apresamiento, transporte y comercialización. Y aquí simplemente de manera rápida les quiero mostrar cómo es el ciclo del tráfico. El ciclo del tráfico es que tenemos un bosque, tenemos la naturaleza, un ecosistema donde habitan los animales silvestres. Esos animales son tomados de la naturaleza normalmente por personas locales que conocen la dinámica de los animales. Luego son comprados por comerciantes, que son esas estructuras ilegales organizadas.
pérdidas, que luego se los venden a consumidores que son pues tipo nosotros, personas que quieren el animalito, personas que quieren como la foto, personas así, y normalmente pues aunque las autoridades ambientales deberían tener como control en todo, el control se da principalmente pues como con las entregas voluntarias y los decomisos a personas, y finalmente hay como un regreso al bosque. Esas flechas pues no fue que me equivoqué y se me olvidó ponerlas del mismo tamaño, sino que con eso estoy expresando la cantidad de animales que salen de un punto al otro y la cantidad que retornan finalmente al bosque, y es lo que les decía, pues muchos de los animales que son tomados pues simplemente se mueren, y entonces imagínense pues en la cadena la cantidad de cosas pues como de pérdidas que hay. Normalmente la pérdida se da en esta parte del ciclo de las personas locales, de los comercializantes, pero de las autoridades ambientales que hacen todos los procesos de rehabilitación al bosque también hay grandes, pues como, pues el número de retorno no es muy grande. Aquí estamos viendo unas cifras del Valle de Aburrá, de los animales decomisados. Esto lo primero son los ingresos. En esta parte vemos, pues en la ultimita parte vemos los ingresos en el 2018, los números de reubicación de esos ingresos, que son, pues que es por ejemplo ya los criaderos, a zoológicos, y la cantidad de animales liberados, eso es apenas el 12% de todos los animales que se decomisan. Entonces realmente pues controlar el tráfico, así como decir como hay, la forma de controlarlo es devolver a los animales a la naturaleza, eso es realmente no pensar como en el bienestar de los animales. Por otro lado, hay una Valentina, señora. Perdón, te interrumpo. No sé si de pronto más adelantico nos vas a mencionar, o si quieres mencionar ahí como cuáles son esos animales que se trafican más comúnmente, sobre todo pues acá en Antioquia, como en el Valle del Aburrá y en Colombia en general. Listo, sí, ya en unas diapositivas les muestro eso. Listo. Entonces, Dime. Valentina, nos hace en un comentario en nuestra transmisión de Facebook Mateo. Hola Mateo. ¿Cómo es el tema de cruce de especies? He visto videos que hablan del problema de cruzar lobos con perros porque sus descendientes no pueden ser amaestrados, entre comillas, como los perros normales. Pues bueno, la verdad, el tema de cruces es una cosa muy complicada porque, y como vamos a profundizar ahorita, pues como que hay muchos vacíos. En general, en el control de tráfico hay muchos vacíos. Por ejemplo, pero los cruces, primero, hay algo mal porque tuvo que haber en algún punto de la cadena algún contacto con algo silvestre, ¿cierto? Entonces, ¿qué tan legal es eso? Y por otro lado, esos cruces, pues cómo se determina como los comportamientos y los requerimientos. Hace algunos años, justo cuando empezamos este proyecto de Chigüiro, yo me acuerdo que hubo un caso muy famoso de un lobo. Se creía que había un lobo en un barrio acá de Medellín, un perro hermosísimo, hermosísimo, y la gente estaba muy asustada, y obviamente el perro pues tenía como sus tendencias como y comportamientos silvestres, y el zoológico tuvo que ir a decomisarlo, y luego se dieron cuenta que era un cruce entre un lobo como americano y un perro de raza grande de acá, pero el perro estaba causando problemas. Bueno, y eso hubieron que hacer pruebas genéticas, cosas, pues, por ejemplo, una herramienta para la cual no necesariamente están preparadas las autoridades ambientales. El perro no lo podíamos tener acá, pues, porque su pool genético era diferente. Entonces, eso tuvo que haber todo un proceso legal para que lo aceptaran en un parque en Estados Unidos. Es una historia muy bonita porque el lobo finalmente, pues, este cruce pudo irse a un parque en Estados Unidos donde habían lobos que hacían parte, pues, como de ese cruce genético. Ya tiene pareja, pues, como hace una historia como esas que no se ve. Y esa fue una historia exitosa, pero realmente hay como muchos problemas porque no hay una legal, pues no hay como unas reglas como exactas con respecto a eso de los cruces, es como una parte gris, y luego con los cruces pues se justifica un poco lo que pasó en estos días. No sé si vieron el escándalo en redes con un supuesto celote que era un gato, no sé qué cosa, es que un cruce. Entonces empiezan como estas ambigüedades de, pero es que esto es un cruce, esto no sé qué, no sé qué, y la ley colombiana no tiene nada pues como claro, pero yo diría que o sea, si es un cruce, en algún momento tuvo que haber contacto con algo silvestre, y ya de eso de entrada es ilegal. Valentina, mira, ahí te estaban haciendo, no sé si ves la pantalla vos, si no, la puedes ver. Bueno, no, tranquila, ya vimos el infinito. Dice, Daniel pregunta, ¿qué tan positivas? Me imagino que de esto vamos a hablar más adelante, pero para que lo tengas ahí pues en tu mente, ¿qué tan positivas y efectivas son las acciones de los zoológicos en el tratamiento de fauna silvestre recuperada en ese ciclo de tráfico? Bueno, eso no lo había mencionado, no lo había puesto en la presentación porque es un tema muy duro, la verdad es un tema duro porque, a ver,
pues con respecto a cualquier opinión que uno tenga con los zoológicos y su pertinencia, en los zoológicos hay especialistas que se encargan, o sea, los zoológicos son, que es la mayoría de los casos, si los animales no se pueden rehabilitar y reincorporar a la naturaleza, pues el zoológico es, en teoría, pues un buen final, ¿cierto? Pues como un lugar donde puede terminar, si es un zoológico, bueno, que tiene recursos, que tiene espacio. Y yo, por ejemplo, yo he trabajado de la mano con el zoológico de acá de Medellín para desarrollar unas herramientas genéticas para poder controlar el tráfico ilegal de fauna, especialmente de mamíferos, y el zoológico de acá es el único zoológico que tiene un programa válido para la rehabilitación de monos aulladores, que es un mono muy traficado. Ellos tienen un buen programa, ellos saben, pero su capacidad no los deja recibir todos los, o sea, la cantidad de monos que son traficados, o sea, no tienen cabida en el zoológico, y es el único zoológico. Entonces ahí vienen un montón de problemas, pues es el único centro que es capaz de rehabilitar estos primates. Entonces ahí vienen como un montón de problemas. Bueno, pues es que hay muchas cosas, como las autoridades, quién financia las autoridades ambientales, como todo el proceso, y yo diría que pues puede, en este momento claramente falla en muchas cosas, pero yo diría, pues, por ejemplo, en ese zoológico, y esa intención es una intención, pues, como verdadera, y hay especialistas, pero claramente, como financieramente, no están preparados para afrontar la cantidad de tráfico que se da anualmente. Y eso es algo, pues, que ha mejorado en los últimos años, pero, por ejemplo, hay una fundación que se me olvida el nombre en este momento, que dan Caldas, ellos son especialistas en la recuperación de cenartras. Los cenartras son los perezosos, los perezosos que no son osos, solo son perezosos, los hormigueros que tampoco son osos, solo son hormigueros, y los armadillos. Ellos son especialistas, y esos animales, pues los perezosos son de los más traficados. Yo digo que todos son los más traficados, pero es que realmente los trafican mucho. Ellos son muy, muy especializados en eso, y creo que, o sea, a nivel nacional son como una de las autoridades, junto con la fundación del oso palmero, del hormiguero palmero. Pero al principio yo me acuerdo que como no eran una institución como oficial frente como política, como pública, entonces no dejaban que allá llegaran ningunos animales. Creo que eso ha mejorado, y lo han empezado a incluir, al menos a nivel departamental, pero sí había como un recelo, como solo las autoridades y las CAR y como el área metropolitana podemos intervenir en esto, y el CES, y no esas otras personas que son las personas especializadas. Entonces yo creo que en eso tendrían que avanzar, como hacer más convenios con las personas que son autorizadas, y mejorar como la capacidad. Listo. Entonces, si no hay más preguntas, entonces les estaba hablando que cuando hay comercio hay una pérdida de servicios ecosistémicos. Uno siempre le dicen esto de servicios ecosistémicos, y es como, wow, y si los animales no están, perderíamos muchas cosas. Y yo lo entiendo, o sea, si a mí me lo dicen, yo digo sí, pero a veces necesitamos como más cosas que nos lo muestren más gráficamente. Entonces aquí de manera rápida solo les estoy mostrando 2 estudios que hacen como experimentos para ver la cantidad de frutos y semillas producidos y la cantidad de insectos por metro cuadrado en ecosistemas con o sin murciélagos y con o sin aves. Entonces, como pueden ver acá, en un ecosistema sin murciélagos se dejaría de producir el 83% de frutos y semillas de plantas como, por ejemplo, el ágave, que es muy famoso porque es el del tequila, pero también del cacao, que es del chocolate, el mango, y varias frutas que hacen parte, pues, como de las economías y pues como de las canastas alimenticias. Entonces no es como un juego de que si los murciélagos desaparecen, pues no es como tan trivial, realmente habría un impacto. O sea, ya no podríamos tener estos alimentos en nuestra canasta familiar, o serían demasiado costosos porque habría que polinizarlos manualmente. Y acá con los insectos vemos un ecosistema sin aves y un ecosistema sin murciélagos, y a medida que desaparecemos cada uno de estos grupos, pues vemos que los insectos aumentan mucho, y esos insectos normalmente son vectores de enfermedades. Pues hay muchas enfermedades transmitidas por estos insectos, el Zika, hay muchas que son controlados, y también, por ejemplo, son plagas de cultivos que hacen parte de nuestra canasta alimenticia. Y finalmente, pues entonces pueden causar eventos zoonóticos, que entonces vamos a volver a esto con más detalle al final. Entonces esas eran un poco las razones biológicas, y aquí de manera rápida las razones como legales. La tenencia de fauna silvestre es un delito tipificado en el Código Penal y es una infracción ambiental, y por ejemplo para el caso de comercializadoras y de personas que venden animales puede generar sanción y cierre temporal o definitivo del establecimiento, pero también para nosotros como consumidor, pues como
quienes al final vamos a usar los productos o los animales o el producto pues final de esa cadena de tráfico, pues hay multas y hay condenas. Incluso esas multas y condenas, todo esto está antes de que se le hayan otorgado derechos a los animales en Colombia. Esta ley de 1700, pues la ley 1774 del 2016 fue la que finalmente dijo que los animales no eran bienes movibles de los humanos, sino que eran seres sintientes. E incluso antes de que esta ley fuera creada, pues ya las personas teníamos multas y pues condenas por tener animales. Y acá se mejoraron las multas, se creó un código para policías, bueno, que yo creo que pocos conocen, pero bueno, hay un código que dice cuántos salarios y cuánto tiempo se va a multar a alguien o encerrar a alguien dependiendo del animal que trafique. Y acá me gustaría, pues, en esta ley que les digo, en la 1774, es en la que generan todo lo del bienestar animal, y dicen que el bienestar animal es que no sufran hambre ni sed, que no sufran injustificadamente malestar físico ni dolor, que no les sea provocado enfermedades por negligencia o descuido, que no sean sometidos a condiciones de miedo ni estrés, que puedan manifestar su comportamiento natural. Y yo aquí, pues, aquí muy someramente, pues, tratando del tráfico, y en general, pues, en la política nacional lo tratan muy someramente, y aquí yo veo que, pues, y un poco por la experiencia, la gente cree que estos ítems de bienestar animal pueden ser cumplidos teniendo un animal en cautiverio. Y me ha pasado mucho que a veces uno hace unas demandas y uno dice como, vea, esta persona tiene pues no sé, un mico, y le dicen a uno como, ay, pero pues el mico no se ve enfermo, no se ve nada, pues y incluso le dicen a uno, vea, no está como infringiendo nada de esto, pero ¿cómo puede un mico manifestar su comportamiento natural en una jaula? Entonces, pues como que hay como ese tipo de falencias, y pues entonces la invitación es como nosotros como personas y como personas activas que tal vez queramos apoyar a que este negocio pues deje de funcionar. Entonces habrá que preguntarnos pues y cómo incluir en el bienestar animal, al menos pues para la fauna silvestre, no encierro porque no hace parte pues de su bienestar. Y con eso quisiera pues con lo del bienestar animal y con eso que les decía que uno a veces ve a los animales silvestres en cautiverio bien, eso ha derivado en el problema más grande del tráfico, y es el imaginario, pues, como de la tenencia de la fauna. Y pongo estos bichos bebés porque, pues, uno ve eso y uno hasta entiende a la gente que compra un chigüiro bebé, pues uno dice, qué cosa más hermosa, yo la quiero tener, pero, y con seguridad, o sea, con seguridad que esas personas, muchas personas, o sea, que lo compran, ellas no le van a hacer daño, ellas lo van a tener bien, seguramente que hasta mejor que en un zoológico con bajo presupuesto, pero eso está mal. O sea, yo, por ejemplo, a mí muchas veces muchas amigas o gente me ha llamado como, ay, me encontré una ardilla, ay, me encontré bebé, no sé qué hago. Entonces uno le dice, por ejemplo, con las chuchitas pasa mucho, que se encuentran muchas chuchas, como, ¿qué hago? Llévalo a tal parte. No, yo allá no lo van a cuidar, allá lo van a eutanasiar, yo lo voy a cuidar, yo lo cuido mejor. Y es como, no, por favor, llevarlo. No, yo lo cuido mejor. Y empiezan a subir las fotos en Instagram y empiezan, y el animal está bien, claramente está bien, pero entonces ese imaginario, esta persona lo tiene, entonces yo también lo quiero tener. Entonces las personas, los extranjeros llegan y ven a personas con animales y yo me lo quiero llevar, y luego pasa este fenómeno de que hay más animales silvestres colombianos en Estados Unidos, en casas en Estados Unidos, que en el propio Colombia, y entonces lo que están haciendo es generándole demanda a esos ilegales, a esos traficantes que no hacen reparo en tratar bien a los animales, que matan a 9 para poder sacar uno. Entonces eso es muy importante porque realmente yo sé que la gente piensa como, pero el animal va a estar mejor conmigo, o por ejemplo muchas veces cuando se hacen decomisos de animales que llevan mucho tiempo con una familia y que difícilmente se van a recuperar, es como, ve, pero ¿por qué no mejor lo dejamos con la familia? Y son como situaciones muy complejas, pero claramente, y yo creo que esta es como mi bandera con el tráfico, hay que pelear con ese imaginario, y definitivamente no podemos tenerlo más, y como ciudadanos, aunque quisiéramos, aunque sepamos que un animal va a estar pues relativamente mejor en nuestras manos, porque nosotros ni nos alcanzamos a dimensionar los requerimientos que ellos tienen, nosotros no podemos fomentar eso, porque eso es lo que genera una demanda y hace que estas estructuras ilegales se crezcan. Y por otro lado, Colombia, pues siguiendo con la parte como legal, Colombia hace parte de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, conocido como CITES, que es básicamente un convenio que firman países voluntariamente pues para comprometerse a combatir el tráfico, y funciona por medio de 3 apéndices.
en los cuales se clasifican a los animales. Entonces, los animales que están en el apéndice 1 son animales que no se pueden traficar por nada. O sea, que si se comercializan significa que es legal y fue como una circunstancia excepcional para que lo puedan traficar, porque esos animales que están en ese apéndice están súper amenazados. Los del apéndice 2 son animales que están pues no amenazados, pero que si no se controla su tráfico porque hay una demanda, entonces vamos a afectar su supervivencia. Y en el apéndice 3 están los animales que hay países que solicitan como, venga, no lo trafiquen, por favor ayúdenme a protegerlo en mi país porque localmente se está extinguiendo. Entonces, eso parte compromete a Colombia como país y a Antioquia como departamento y a nosotros como ciudadanos a tener como un real compromiso en el control del tráfico. Aquí, de manera rápida, les voy a mostrar unas cifras. Son cifras del 2005 al 2009, porque lamentablemente en Colombia, para uno tener acceso a esos datos, para los lugares donde hay datos, hay que hacer una solicitud que se demora demasiado tiempo y con esto del coronavirus nadie está respondiendo las solicitudes. Entonces, esto es el informe público más actualizado que vamos a encontrar. Se decomisaron un total de 211.571 animales vivos, porque aparte en Colombia, como les dije ahorita, se cree que el tráfico son animales vivos, pero la cantidad de pieles, de sangre, de carne que se trafica, no nos lo logramos ni imaginar, ni las autoridades tienen las herramientas para controlarlo. Entonces, los que más pues se trafican son los reptiles. Miren esta cantidad de individuos, las aves, los mamíferos, invertebrados como escorpiones, anfibios, ranas, peces. Bueno, y acá es lo mismo, simplemente para que vean como la dimensión. Y en Bogotá, nada más en Bogotá, entre el 2007 y 2009, 13.000 especímenes fueron decomisados, y eso incrementó a 224.000 todos los especímenes decomisados en Colombia. Y como a nivel departamental, estas son como las cifras de los departamentos que más se trafican en Colombia. Antioquia está en el 4º lugar. Y esto, pues tengo que decirlo, está muy relacionado con que en Antioquia, independientemente de muchas cosas, hay una presencia institucional relativamente fuerte con las corporaciones autónomas regionales, con Corantioquia, Corpuraba, Cornare. Entonces, que hayan muchos registros también tiene que ver porque hay unas autoridades que están buscando esos registros. Pero independientemente de que si los registros salen porque hay autoridad, los registros salen porque está sucediendo tráfico. Entonces, es como una cosa que siempre reconozco, pero independientemente de eso, pues está habiendo tráfico. Y acá sí un dato más actualizado, nada más en el 2018, el año pasado, en Antioquia se incautaron 23.476 especímenes vivos de fauna, nada que ver con muertos, nada que ver con productos y nada que ver con plantas. Entonces, como con la pregunta que me hacían ahorita, nuevamente, estos son, pues, el primer grupo más traficado son los reptiles, luego las aves y luego los mamíferos, pero cuando vamos como lo miramos con lupa, de los reptiles se trafican como la icotea, babillas, iguana verde, se trafican esos huevos, y las autoridades ambientales de hecho ya están como muy pilas, pues ya saben que una tortuga es una tortuga y que una babilla es una babilla, y es del grupo, aunque es el grupo que más se trafica, es del grupo que menos diversidad se trafica. En cambio, por ejemplo, en las aves y los mamíferos se trafican demasiadas familias, la familia de las ardillas, la familia de los micos, la familia de los armadillos, como ya les dije, bueno, y en las aves un montón de familias. Entonces, realmente, y esto hace que las autoridades ambientales pues ni siquiera sepan si una ave es exótica o no, y como no hay un reglamento hacia lo exótico, entonces si difícilmente un taxónomo a veces puede identificar un ave, a una autoridad ambiental pues que no tiene esos conocimientos, y uno le puede decir esto es exótico, y básicamente pues no hay como un reglamento, y ellos no saben ni qué hacer. Entonces, aunque no son los grupos más traficados, dime. Con eso que estabas diciendo de las autoridades ambientales, tenemos una pregunta en nuestra transmisión en Facebook. La pregunta la hace María T. Rodríguez, gracias por la pregunta, y es esta: en tu experiencia, ¿hay alguna manera de apoyar las actividades de conservación y rescate de fauna silvestre sin caer en la ilegalidad? Pues a veces la capacidad de la autoridad ambiental no es suficiente. Sí, de hecho, ya seguimos con eso. Es como, esto de hecho surgió como un ABC del tráfico ilegal para mostrarle a la gente qué hacer. Entonces ya vamos a entrar en cómo como ciudadanos lo podemos apoyar. Entonces, véalo acá, ¿qué hacer frente a un caso de tráfico ilegal?
y es un deber como ciudadanos. O sea, las comparaciones son odiosas, y a mí como que cuando yo digo esto que voy a decir, yo no estoy diciendo que un problema, una problemática sea más importante que otra, pero si uno ve que alguien está cometiendo un delito, lo que sea, maltratando a un niño, una mujer, robando, pues la mayoría de las personas o muchas pues van a decir como esto es un delito, mi deber como ciudadano es pues como hacer algo al respecto. El tráfico ilegal de fauna silvestre es un bendito delito, o sea, nuestro deber está también como en reportarlo, en controlarlo. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer cuando conoce un caso de tráfico ilegal, y de pronto ustedes dirán como, yo no conozco ningún un caso de tráfico ilegal, pero acuérdense, es de contacto en Instagram que subió un día una foto con un periquito, o cuando están viajando a la costa esa persona que está vendiendo una nutria en la esquina. O sea, si se fijan bien, uno realmente, muchas personas estamos en contacto con esos casos. Entonces, lo primerísimo que hay que hacer, porque aunque uno quisiera, uno no es la autoridad ambiental y no puede caer en esa trampa de la ilegalidad, como nos dice la pregunta, lo primero que uno tiene que hacer es llamar a las autoridades. ¿Quiénes son las autoridades? Las corporaciones autónomas regionales, que en Antioquia son Corcurabá, Coronare y Corantioquia, dependiendo pues del municipio donde estés. La policía, que se supone que tiene una dependencia ambiental, aunque eso realmente es muy flojo, hay municipios que tienen un único policía ambiental, eso no es suficiente, y las autoridades de grandes centros urbanos. Pero entonces, por ejemplo, si ustedes están en la costa, yo no sé, en la costa, y ustedes ven el caso de tráfico ilegal allá, ustedes no pueden llamar a Corantioquia, ustedes tienen que llamar a la corporación autónoma de esa región. Entonces, pues esa información está en internet, de hecho, estaba desactualizada, ya la actualizaron porque han cerrado varias CARs, hay CARs que no funcionan. Pero entonces, dependiendo de la región donde tú estés, tú tienes que buscar, la más fácil es buscar la CAR. Y si estás en Medellín, área metropolitana, y si estás en Bogotá, entonces el distrito. Pero la más fácil es buscar la CAR que haga parte de esa región, porque, por ejemplo, bueno, esto es una combinación de muchas cosas, de una persona que no sabía, de negligencia, pero pues como en las entrevistas y cosas que nos han contado, una vez nos pasó que alguien vio que viajando a la costa, viniendo de la costa para Medellín, había un traficante de perezosos. Bueno, que eso es un miedo, o sea, en Colombia le dicen el rey del tráfico, es un señor muy miedoso. Hace poco, pues la última vez que supe, él estaba en libertad condicional. Pero entonces lo que pasó fue que esta persona vio a un bebé perezoso y dijo como fue pucha, y lo compró y dijo me lo voy a llevar a Antioquia, y allá lo entregó a las autoridades ambientales. Bueno, primer falta, estaba generando demanda. Al comprarlo generó una demanda y las personas tuvieron que ir a sacar otro. Segundo, cuando llegó a Antioquia dijo como este perezoso lo compré en algún departamento pues como de la costa. No, entonces las autoridades le dijeron no, entonces eso no es deber de nosotros, eso es deber de la CAR de allá. Y entonces y el animal ya estaba muy mal porque a los perezosos les dan leche, bueno, y eso tiene muchas contraindicaciones biológicas, y llamaron a esta fundación que les conté que es especializada, y ellos lo iban a atender y le dijeron, no, usted no es una autoridad, y lo tenemos que devolver. Entonces el perezoso estuvo en un montón de trámites, nunca nadie le parió bolas, nadie le hizo como los estudios básicos, y cuando estaba volviendo a la costa ya se había muerto. Entonces ese es el primer problema. Uno no puede comprar, uno no puede movilizar, uno nunca puede hacer eso. Lo primero que uno tiene que hacer es llamar a las autoridades ambientales. Pero claramente las autoridades ambientales no tienen a veces ni los recursos ni la intención de hacer las cosas bien. Entonces, aquí esto es como algo de lo que yo me pegué, yo soy con esto para arriba y para abajo, y es que hay que preguntarse, o sea, primero, usted, si realmente tiene un compromiso, usted tiene que llamar y quedarse ahí hasta que la autoridad llegue, y llamar y llamar y llamar y llamar, y si es posible, invitar a las otras personas que llamen y que hagan demandas públicas y que arroben a las autoridades ambientales en redes sociales, y básicamente asegurarse que la autoridad ambiental llegue. Una vez la autoridad ambiental llegue, ustedes tienen que asegurar que la autoridad ambiental, al menos en el departamento de Antioquia, porque hay otras partes donde no tienen eso tan claro, que generen el acta única de control al tráfico ilegal de fauna y flora silvestre. Y si no lo genera, pues sí, que le den acceso a eso. Esa acta única es como la cédula de los animales, y eso va a acompañar a los animales en todo el proceso, porque las autoridades ambientales, ya sea policía y CAR, pues los decomisan, lo tienen que llevar a un centro de atención para que le hagan las valoraciones etológicas y pues fisiológicas principales. Luego tiene que pues destinarse como si va a ser a un zoológico, un criadero, si se va a liberar, y en todo ese proceso esa acta única tiene que seguir a los animales. Entonces usted no tiene acceso al animal, o sea, no como, yo les voy a ayudar, no, pero uno tiene acceso a esa acta, y si no se la dan, entonces derecho de petición. Y esto es, por ejemplo, un ejemplo de la acta. Eso a veces es muy infructuoso, pero yo creo que eso hay que seguirlo haciendo, y cada que uno tenga como ese caso. Y yo creo que esta es la mejor manera de ayudar a las autoridades ambientales, siendo veedores de su proceso y no dándoles camino a que hagan algo
mal o que se despreocupen, pues es que han pasado muchas cosas, pues como que los animales se pierden, pues hay varios como a nivel de Colombia que hay animales decomisados que vuelven al ciclo de tráfico. Entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer como ciudadanos es esto. Ya si uno tiene como un centro de investigación, uno es una universidad o un centro especializado, pues lo mejor es como tratar de hacer esa negociación para que lo incluyan a uno en el proceso. Pero entonces, Vale. todos, dime, sí. Bueno, nos cuentas algunos asuntos que hacer de cuando apenas nos aproximamos a ese animal de fauna silvestre, estamos en un paseo y nos lo ofrecieron, todo esto, ¿cierto? Pero ¿qué podríamos decirle a quienes están viendo nuestra transmisión en Facebook sobre el lorito que la abuelita tiene hace 20 años, sobre la tortuguita que tiene mi sobrino, ¿cierto? Esos animales de fauna silvestre que ya se han hecho en las familias, sobre todo en las antioqueñas, de alguna manera han estado ahí y que las personas piensan como, no, es que mi abuelita lo quiere mucho y ella lo cuida muy bien y le da chocolate y si ella lo devuelve, entonces el loro se va a poner muy triste. ¿Qué podríamos decirle a estas personas? Bueno, pues yo ahí, y les hablo, pues tal vez va a parecer muy fría, pero yo la cantidad de problemas que he tenido en mi familia por eso ha sido muy grande, porque mi abuela es abuela antioqueña, que se roba piecitos de todas las áreas protegidas, que ha tenido de todos los animales posibles, y bueno, y una vez yo entré en conciencia con esto, fue como abuelita, lo siento, no me siento bien con esto, no está bien, bueno, eso es una pelea horrible, mi abuelita todavía hace no mucho, pero es, o sea, el deber y nuevamente asociado con esto del imaginario, pues es entregar ese animal. O sea, yo sé que mi abuelita los cuidaba, yo sé que mi abuelita hacía muy buenas labores y mi abuelita nunca hirió a ese animal, a esos animales, pero yo no podía dejar que ella cultivara eso, porque entonces las amigas de ella que venían, qué tortuga más hermosa, ¿dónde la compraste? Cada que mi abuelita viajábamos a la costa, entonces había que parar en esos lugares donde sabía que vendían guacamayas, entonces estaba generando demanda, y muchos animales que llevan mucho tiempo con mi abuelita, incluso hasta recientemente, fue muy duro, pues, y generó muchos problemas, pero lo que yo diría es que hay que entregarlos, definitivamente hay que entregarlos, porque es que ese imaginario es muy complicado. Las autoridades ambientales tienen muchas cosas, pues aparte de la liberación y la eutanasia y pues la reubicación, hay unas cosas que se llaman amigos de la fauna silvestre, uno puede, que ahorita se los voy a mencionar, hacer que o de pronto está acá, sí, que si uno tiene una finca sea un lugar donde se puedan como hacer liberaciones en semicautiverio, o sea, como que hay muchas formas como de ayudarlos más que esa tenencia, pero, o sea, ese problema de la abuelita y de la familia yo lo he tenido, todavía es un martirio, y definitivamente hay que entregarlo, porque es que con lo que podemos combatir nosotros, aparte de ser veedores de las autoridades, es definitivamente acabar con este imaginario. No se puede, es un delito, una persona que tenga un animal se debe sentir mal, o sea, hay que hacerla sentir mal, usted es un delincuente, así sea la abuelita. Es muy duro, yo sé, pero y hay muchas cosas morales, pues es como, pero este animalito puede terminar su vida tranquila con mi abuelita en vez de llegar a una eutanasia, porque esos animales, pues básicamente ninguno se puede liberar muy escasamente. Y bueno, y están como estas cosas de amigos de los animales y todo eso, pero de entrada yo diría que sí, que hay que reportarlos, hay que entregarlos, y hay que hacer todo el proceso, pues hay que hacer el proceso legal y psicológico con la abuelita para que no lo odie a uno y para que entienda pues como otras dinámicas. Después de eso, y por ejemplo mi abuelita odiaba a los murciélagos, pero ya entendió que hay otras formas de estar en interacción con los animales, como los animales que llegan al solar y ya está pues más contenta, ya ha entendido y hace poquito dijo como, si yo reencarnara, quisiera ser un animal libre, y dijo como, ay, juepucha, yo no quisiera ser un animal encerrado, y bueno, pues ha aprendido, entonces a pesar pues de que fue muy traumático. Sobre Entonces, todo eso que dices es muy importante porque es mostrarle a las personas que además del configurarse un delito y de ser un asunto pues como castigado por la legislación, se está pensando en el animal, ¿cierto? Y es que no va a ser mejor la casa por mejor que se tenga, por mejores condiciones que se le quieran suministrar al animal. Este no es el hábitat del animal y en ese sentido no lo estoy queriendo, ¿cierto? También es una reflexión de cómo queremos a los animales y es quererlos para que ellos estén bien y solo van a estar bien en su hábitat, ¿cierto? Totalmente de acuerdo, exacto.
Y bueno, acá me pasé, esto simplemente era para mostrarles que qué pasa con las especies recuperadas. Pues bueno, en Antioquia tenemos 3 CAPs, que son los Centros de Atención y Valoración de Fauna Silvestre, pero las CAR y la mayoría de los CAP no son capaces de definir, pues no es que no sean capaces, no están habilitados para definir qué va a pasar con el animal, y entonces ya tienen que entrar como estas, en convenio con estos lugares especializados, como las universidades y zoológicos. Y ya pues para terminar esta parte introductoria, esto fue un ejercicio que hemos hecho en construcción en Chigüiro, que se llamaba ¿Cómo no ser traficante bajo la ignorancia? Porque muchas veces bajo la ignorancia y en el turismo entramos al tráfico sin darnos cuenta. Entonces lo que hicimos fue que cogimos los mamíferos más traficados y hicimos un estudio de cómo eran traficados y en qué lugares de Colombia eran traficados. Entonces, por ejemplo, la teles híbridos, mono araña, que esto es una historia muy triste, pues yo alguna vez leí que va a ser la próxima como gran especie de mamífero que se va a extinguir en el neotrópico, y son animales hermosos, son sensuales, pues no, para mí es como de los animales más lindos, y está en peligro crítico de extinción porque ha sido muy traficado para mascota. Está dentro del apéndice 2 del CITES, aunque yo consideraría que debería estar dentro del 1, y es como les digo, pues para comer, para hacer ensayos con vacunas, para mascotas. Y en estos departamentos, pues se han cautado mucho en Antioquia por personas que lo tienen como mascota, amarrados, encadenados. Pero en estos departamentos de Arauca, Casanare, Meta y Bichada, donde está como toda esta festival llanero y estas tradiciones, y no me estoy metiendo ni mucho menos con la cultura, ni estoy haciendo críticas puntuales como a estilos de vida, pero en esos lugares fácilmente uno puede caer en el consumo de carne de estos animales o de artesanías con partes de estos animales. Entonces, un poco lo que tratamos de hacer cuando presentamos eso es como tenga cuidado cuando uno vaya por ejemplo, a turistar allá, que fácilmente usted puede entrar en contacto con este tipo de tráfico. Y si a usted le importa, entonces lo puede evitar y en el caso respectivo, pues hacer las demandas. Y pues extrañamente no hay una multa para este animal. Los armadillos pues están en preocupación menor, no están dentro del CITES, y son pues traficados para muchas cosas de santería, de artesanías, y acá lo muestro es porque en Argentina hay una señora muy tesa en armadillos que se llama Mariela Superina, y que logró que fuera un delito nacional muy muy grave traficar armadillos, y hay unas multas, hay una patrulla especializada en evitar tráfico de armadillos. Entonces yo creo, lo pongo pues como un ejemplo de que hay que apuntarle a eso. Las ardillas, que me gusta ponerlas porque nadie creería que es el mamífero más traficado en Colombia, y cuando uno le dice a las personas eso es como, ay, pero pues las ardillas, si uno las ve en la calle, ellas son súper normales, pero esos pues nos hace creer que no deberíamos prestarles atención, y eventualmente las ardillas van a desaparecer y no nos van a importar, y estos fueron pues los departamentos donde más se trafican, y tiene una multa de 6 salarios mínimos legales. El chigüiro, pues que obviamente es como nuestro animal. El chigüiro hace parte, pues es el principal contribuyente al mercado internacional de pieles. Uno creería que no, pero sí. Bueno, se lo comen, lo usan como mascota. Y algo que es muy, muy grave a nivel de Sudamérica, y es que los animales, la carne de chigüiro es ultra mega usada como cebo para comer peces. Entonces, digamos que hay personas que, bueno, comen carne, pero pues están en contra del tráfico, y pues, pero su pescado fue el pescado que usted está comiendo, pues puede ser en alguno de estos departamentos en Casanare, y en muchos otros países de Sudamérica, fue pescado con una carne que había, con una carnada que había sido pues un chigüiro antes, y tiene pues esta multa. Y estas chuchas que la gente pues creería que no son traficadas, y esto es algo que no está muy estudiado, pero por ahí hay como una literatura y reportes. Las chuchas en Colombia son traficadas para República Bananera y Guyana Francesa para comérselas. Allá les gusta comérsela, y pues hay un tráfico como de Colombia hacia allá. Y esta pues es la multa. Y finalmente este ejemplo del Sagüinos de Oedipus, el tití cabeciblanco, que es un animal que está en peligro crítico de extinción, porque fue traficado en los 70 a Estados Unidos para hacer como pues pruebas a medicina, y esa sola actividad los llevó al tráfico. Y esto es pues el proyecto Tití, como los líderes en la conservación de titís, por si alguna vez saben algún problema con titís cabeciblancos. Y nuevamente, como si están buscando como esa responsabilidad, mucho cuidado en las vacaciones, lo que es diciembre, Semana Santa y los viajes en carretera, porque en esos lugares son donde más se da el tráfico, y esas son las temporadas donde más tráfico sucede. Entonces, si está viajando con su familia, si tiene información, denuncie, eduque a su abuela, eduque a su tía, eduque a su primo, tome muchas fotografías cuando algo esté pasando. Cuidado con la región Caribe y el eje cafetero, que son lugares pues como focos.
Y lo que les está diciendo, comprar no es salvar, y cuando usted compra está generando demanda y está cometiendo un delito. Entonces, lo mejor es tratar de hacer todo por sí, como el conducto con las autoridades ambientales. Y finalmente, y un poco como volviendo a la reflexión, como bueno, si yo no tengo animales, si yo quiero a los animales, voy a entender que no los puedo tener en mi casa, los voy a dejar que vivan en el bosque, pero les estoy destruyendo el bosque, porque mis patrones de consumo, porque la forma en la que funciona el sistema está destruyendo el bosque. Entonces, debe ser ese amor por parte y parte, y haber una pues como coherencia entre, si amo a los animales, no solo no los tengo en mi casa, sino que respeto su espacio y protejo mi espacio y el espacio de ellos. Bueno, entonces eso como con la parte de introducción al tráfico, como lo que debemos saber para contribuir al tráfico en Colombia. Ahora entremos a la parte de zoonosis, volviendo a esa pues como ese argumento biológico de que tener animales aparte es muy malo porque genera eventos zoonóticos. ¿Qué es un evento zoonótico? Es un evento en el cual una enfermedad, ya sea por un virus, un hongo, una bacteria, se transmite de un animal no humano a un animal humano. Y siempre me gusta colocar eso de animal no humano a animal humano, porque se nos está olvidando que nosotros también somos animales. Entonces, como solo es de recordatorio amoroso para tenerlo en la cabeza. Entonces, la zoonosis, pues nosotros somos muy cercanos a ellos. Por ejemplo, una que de pronto tenemos mucho conocimiento es la rabia, que es transmitida, bueno, por muchos animales, por perros, por muchos felinos y carnívoros grandes, pero como el que más se sataniza por eso es el murciélago vampiro Desmodus rotundus. Solo como para aclarar, solo hay 3 murciélagos de los miles de murciélagos que existen que chupan sangre. Los 3 están en Colombia, pero solo este es el que chupa sangre de mamíferos, o sea, incluidos nosotros, pero son eventos, pues cada vez se están volviendo más frecuentes, pero obviamente tiene relación con nuestra intromisión en el bosque. Entonces la rabia es un evento zoonótico que sucede porque el murciélago muerde a un humano. También hay otros eventos zoonóticos también conocidos como el anthrax, que es pues una enfermedad que se pasa por unas formas esporuladas de la bacteria que quedan, por ejemplo, en productos bovinos y pues como animales como cuero o lana. Entonces, por ejemplo, no solo son los animales silvestres, sino también nuestros propios animales domésticos con los que desarrollamos ciertas relaciones y dinámicas de consumo que nos pasan esas enfermedades. La influencia aviar, bueno, que no pues que es consecuencia, pues no consecuencia, que ha sido transmitida a nosotros por aves migratorias, y la leptospirosis, que es transmitida por roedores y que se contagia muy fácil. Por ejemplo, si un roedor infectado orinó en una quebrada y luego nosotros estuvimos en contacto con esa quebrada. Entonces los eventos zoonóticos son muy comunes, muchas gripas comunes tienen que ver con eventos zoonóticos, pero entonces estamos en una pandemia, todo el mundo nos dice, esta pandemia es una cosa zoonótica, ¿qué está pasando? Esto está relacionado con el tráfico. Entonces, a continuación les voy a mostrar como una revisión que hicimos, de hecho, con la Reserva El Globo, para un poco como educar a la gente. Dime. Sí, quería hacer una anotación ahí, pues, en el tema de la zoonosis, y es que no solamente de los otros animales hacia los humanos hay una transmisión de enfermedades, sino que también del ser humano a los otros animales se transmiten enfermedades, y eso es algo que va a suceder, ha sucedido siempre, y es en cierta medida una forma de un vínculo que tenemos entre todos los animales. Nos compartimos parásitos, nos compartimos bacterias, nos compartimos todo tipo de microorganismos. Entonces, yo quería hacer esa aclaración porque me parece importante recalcar y de pronto aclarar el hecho de que no son los otros animales los que con sus microorganismos vienen a atacarnos, o que es algo de ellos en contra de nosotros. No, es algo que sucede porque así somos los seres vivos, nos transmitimos cosas. El perro le pega una cosa al gato, el gato le pega al tigrillo, el tigrillo le pega a yo no sé quién. Entonces, pues esa era una pequeña... No, y qué bueno que la haces, y es muy importante, y es algo, y lo voy a remarcar, esto no es como una lucha de nosotros contra esos virus y bacterias. Miren, la evolución de los humanos y de toda la vida y de todos los animales está relacionado, pues nuestro cuerpo está lleno de bacterias y virus. Entonces esto no es como una lucha entre nosotros y los silvestres, entre nosotros y los otros animales, entre nosotros y las bacterias, no. O sea, los virus son naturales, pues algunas cosas pues esas conspirativas, pero los virus, y seguramente son cosas naturales, y tenemos que aprender a ir con ello. Y como dice Juliana, esto ha pasado y está pasando y volverá a pasar. Entonces nuestra
forma de reflexionar con respecto a estos temas no puede ser de confrontación, no puede ser como contra la naturaleza y el que primero acabe este virus, sino que tiene que ser de reflexión. Como cada vez estos eventos zoonóticos están pasando más de nosotros a los animales, de nosotros a los otros animales, y así. Entonces no puede ser confrontativa y hay que entender que todos esos procesos, y normalmente los virus y bacterias, son procesos naturales. Entonces, con respecto a la revisión y un poco para mostrar el punto de la relación de estos eventos con el tráfico ilegal. Entonces, el tráfico ilegal es una actividad humana y las consecuencias que pueda tener el tráfico ilegal son culpa de los humanos porque estamos tomando animales de su ambiente natural y lo estamos llevando a otras condiciones que no son adecuadas. Entonces, una vez entendiendo que el tráfico ilegal es culpa de los humanos, entonces si el desarrollo de pandemias está relacionado con el tráfico, pues entonces ¿de quién es la culpa? Pues de nosotros. Y como para que no sea como es un caso aislado, entonces lo que quiero mostrarles es una revisión que hicimos en el globo unos de los últimos virus que han sido pues como muy bullosos y que han tenido tasas de mortalidad incluso más altas que la del coronavirus. Por ejemplo, este virus de Marburgo tiene una tasa de mortalidad del 50% y que causaron pues muchas muertes y el origen está en tráfico. Entonces, por ejemplo, en 1967 hubo este primer virus, sucedió este virus y el artículo en el que secuencia, pues como pudieron aislar el virus y darse cuenta como qué era lo que estaba causando el problema, los pacientes, o sea, las personas de donde tomaron esa información eran trabajadores de una fábrica de vacunas y sueros que estaban manipulando monos que fueron exportados de manera ilegal de países como Colombia a los países europeos y los trabajadores de esa empresa de vacunas que estaban manipulando los tejidos muertos fueron los primeros que expresaron este virus. Y luego, de hecho, otros tipos de empresas que también tenían contacto con partes de esos monos que habían sido traficados también presentaron los mismos síntomas y ahí pues ya se desprendió que fue un virus pues como muy letal. El Gendravirus de 1995, bueno, no necesariamente está relacionado con tráfico, pero lo quería mencionar porque no se conoce bien el origen del virus y bueno, pues muchas veces todo, pues como en la ciencia son hipótesis, pero pues yo creo que son cercanas a la realidad. Ese Gendravirus, al primer hombre que se le reportó y el humano que se murió fue un humano que estuvo en contacto con un caballo infectado, que era una hembra preñada, que estaba en un potrero de una zona de un suburbio rural o industrial en muy, muy malas condiciones. Entonces, pues ese animal estaba en muy malas condiciones, en un lugar en el que probablemente no tenía que estar y pudo por muchas pues, razones desarrollar ese virus y pasárselo al humano, pues y luego generar pues como un brote. El Nifavirus de 1999, estudio me encanta porque hicieron así como un seguimiento hasta llegar a la primera persona y se dieron cuenta que la primera persona, no, no es, qué pena, no, este es otro, pero bueno, este también es muy bueno porque está relacionado, el virus no se pasó realmente de un animal silvestre a un animal humano, sino que fue pasado como de marranos a animales humanos. Pero entonces lo que pasó fue que en una zona del sureste asiático estaban dañando obviamente los ecosistemas de lo que eran pues donde habitaban murciélagos con tala y con quema y eso obviamente redujo el hábitat y hizo que los animales se tuvieran que desplazar estando cada vez más cerca de los lugares donde pues habitaban los humanos. Pero aparte los humanos en esas zonas pues como entre el límite de lo urbano y lo rural estaban generando como pues un negocio de porcicultura. Y es muy curioso porque aparte en esa área ni siquiera podían comer carne, o sea, era un área donde no se comían carne, pero estaban generando como esa industria para exportar la carne. Entonces, cada vez se metían más al bosque, ¿cierto? Metían más los cerdos al bosque y cada vez sacaban más a los animales silvestres del bosque con tala y quema y llega un momento en el que los cerdos y los murciélagos, que son grandes portadores de virus, y ahorita voy a hacer un comentario pequeño sobre eso, pues se lo pasó al cerdo y ya luego se lo pasó a los humanos el cerdo, pero entonces obviamente hay una cadena que muestra que, o sea, los cerdos y los murciélagos en condiciones naturales no tendrían por qué estar en contacto, el murciélago naturalmente tenía el virus y estaba haciendo como un límite, o sea, el virus no había llegado a nosotros porque estaba contenido en los murciélagos que estaban pues como restringidos a su hábitat natural, pero los sacamos y los pusimos en contacto con una actividad que aparte pues ni siquiera tenía mucho sentido que la estuvieran haciendo allá.
Bueno, el otro síndrome respiratorio agudo severo, el SARS del 2002, que tiene mucho que ver, pues que es muy parecido a lo que estamos viviendo hoy. Los primeros casos de este SARS en China se detectaron en trabajadores de restaurantes que manipulaban mamíferos silvestres como animales exóticos, y luego se hicieron más análisis en trabajadores de mercados de fauna silvestre, ellos fueron como los primeros contagiados. Se pudo hacer, pues como hay una hipótesis que es, pues, es muy aceptada, que es básicamente que ese virus provino del tráfico de esta especie de civeta, la Paguma larvata, que es traficada para tenencia como mascota, para su piel y para su carne, y que hacía parte, pues, como el repertorio de animales exóticos de este restaurante. El ébola virus, que básicamente este es el que hicieron el seguimiento a todas las personas hasta llegar a la primera persona que había sido contagiada, y básicamente esa persona que había sido contagiada había comprado 1 kilo de carne de murciélagos migratorios, que en esta parte de África pues había como una gran... pues en otros países los murciélagos migran pues como en grandes cantidades, y las personas pues cuando eso pasa, cuando ese evento pasa, los matan pues con cartuchos de escopeta que matan a varios animales o los dejan aturdidos, y la primera persona que se infectó fue una persona que compró de esos murciélagos pues migratorios. Y ya finalmente, hoy, en el 2019, pues entonces tuvimos este brote del coronavirus, el SARS-CoV-2 se le llama el virus, COVID-19 es la enfermedad, y como seguramente habrán escuchado, pues entonces de las primeras personas infectadas eran trabajadores de un mercado de mariscos en Wuhan, y en ese mercado había venta pues de animales y cadáveres y partes. Pero entonces, seguramente todos hemos escuchado como que los murciélagos, que quién es el pangolín, que una cosa y que la otra. Entonces, como cuál es la relación. Lo que pasa es que efectivamente los murciélagos son animales que albergan muchos virus porque son animales muy poderosos. Ya les voy a mostrar en un pequeño momento por qué. Los murciélagos están en contacto con otros animales, contacto directo, ya sea, pues sí, contacto directo, o muerden una fruta que queda infectada y cae al suelo y una rata se la come. Luego estos animales que entraban en contacto con los murciélagos, o los mismos murciélagos, porque hay una red de tráfico de murciélagos grande, no solo esos murciélagos que ustedes ven en la sopa, en esos videos que nos han mandado por WhatsApp, sino que en Europa pagan grandes cantidades de dinero por murciélagos de acá del neotrópico, y en tiendas esotéricas de murciélagos se han encontrado cadáveres de murciélagos que son de acá del neotrópico y no de allá. Entonces, ya sea el murciélago o otros animales, son tomados de la vida silvestre y son tenidos en condiciones muy precarias, donde el virus puede saltar de uno al otro y evolucionar de muchas maneras para poder sobrevivir en ese hospedero. Y bueno, finalmente los humanos compramos ese animal, no lo comemos, no lo vestimos, y ahí es cuando el virus se pasa. Entonces, por eso estamos mencionando en todo esto, como hay tanta mención del murciélago y el pangolín, porque se cree que la ruta, bueno, hay dos teorías. Una ruta es que, bueno, los murciélagos definitivamente tienen un virus muy similar al que nos está afectando, y el pangolín también. Puede ser que el murciélago le haya pasado el virus al pangolín y haya evolucionado en el pangolín para luego pasar a donde nosotros, o fueron dos eventos independientes de la naturaleza. El murciélago lo tenía, también evolucionó independientemente del pangolín, y nosotros llegamos al pangolín. Entonces, aquí simplemente, independientemente de que los virus tengan, los murciélagos tengan el virus, los murciélagos no tienen nada que ver con esto, ni con eso, ni con los otros virus. Bueno, pues está lo de la rabia, que es algo más complejo, pero los murciélagos antes son animales con una genialidad gigantesca, y no nos deberíamos preguntar si los murciélagos son culpables o no, sino que nos deberíamos preguntar si ellos tienen todos esos virus y nosotros pues y no están muertos, porque si nosotros los tenemos y nos morimos, y preguntarnos eso. O sea, los murciélagos tienen la cura a muchas cosas, y acá simplemente les estoy compartiendo una publicación de las que hicimos en el Globo, donde explicamos qué es lo que pasa. Y básicamente los murciélagos son animales muy pequeños y vuelan, ¿cierto? Y ese, pues como ese requerimiento energético les genera muchos daños en las células, y en un mamífero, cuando tiene un daño en la célula, se inflama. Pero entonces ustedes se imaginarán esos murciélagos inflamados todo el tiempo, pues porque todo el tiempo están volando. Entonces tuvieron que desarrollar estrategias para no inflamarse. Pero la inflamación es también uno de los primeros como ataques del cuerpo contra los virus. Entonces los murciélagos se volvieron súper propensos a tener virus, pero pues no se iban a quedar quietos, y evolucionaron aún más y generaron unas estrategias y unos mecanismos demasiado rápidos para contraatacar esos virus, y lo que son unos tesos que pueden vivir con un montón de virus adentro y no les pasa nada. Entonces, pues más que culpables, nos están dando un servicio, están conteniendo los virus allá en la montaña, y aparte tienen la respuesta a un montón de los problemas. Y independientemente de si el murciélago le pagó el virus al pangolín o el pangolín lo evolucionó, pues evolucionó por sí solo,
el pangolín es un animal, o sea, el pangolín, si aquí hay una víctima en toda esta pandemia, es el pangolín. El pangolín es el mamífero más traficado del mundo. La población asiática de pangolines ha disminuido en un 80% y como esa ya disminuyó, ya están empezando a disminuir en las otras partes. Los pangolines son traficados para carne, sobre todo en África, pero luego en Asia y en China quieren las escamas para cosas de fertilidad y de salud. Y la cantidad de pangolines que se trafica por minuto, o sea, es miedosísima. Y los pangolines están dentro del CITES, acá están todas las especies de pangolines, es decir que su tráfico debería, pues su comercialización de todas estas especies que ven acá, las primeritas, está prohibido. Y de las otras especies debería ser regulado, pero claramente en China no está siendo regulado. Entonces el pangolín, la verdad, pues vean esta genialidad de animal, esa hermosura, pero es un animal que se está viendo súper afectado y en el mercado de Wuhan, donde surgió el brote, claramente, pues no claramente, pero se reporta que había pangolines. Entonces, y luego somos tan descarados que decimos estos animales nos están matando y con una visión muy errada de lo que tenemos, pues nos vamos a quemarlos y atacarlos, como ya ha pasado en Colombia, en Perú, en China, están pues matando a los murciélagos y ya pues están empezando con también a tomar represalias contra otros animales silvestres. Entonces, ¿de quién es la culpa? Y ¿de quién es la culpa? El tráfico. Definitivamente eso que está pasando es el tráfico. Hemos tenido una relación despreocupada con los animales, pues creemos que son nuestras propiedades, los sometemos a unas condiciones, o sea, es que ustedes han visto cómo trafican peces, cómo trafican loros, en lapiceros, en botellas, y eso hace que que animales que nunca estuvieron predestinados a entrar en contacto en la naturaleza, entren en contacto y haya toda la combinación posible de virus. Pero aparte del tráfico ilegal, y nuevamente volviendo a que si somos responsables y si nos importan los animales y nuestra salud y lo que sea, tenemos que tener una visión sistémica de que el tráfico por sí solo no, o sea, la tala y la quema y la urbanización, la deforestación, están pavimentando el espacio para que un montón de virus lleguen a nosotros y se estima que cada 4 meses va a haber un brote de enfermedades zoonóticas de ahora en adelante, porque todas estas cosas lo están pavimentando. Y uno pues claramente podría hablar de la relación de cada una de estas cosas con los virus y las pandemias, pero pues en este caso, y yo creo que la más grande, pues el tráfico ilegal de fauna silvestre. Para finalizar, quiero decirles que nunca hemos conseguido una vacuna. O sea, hoy no hay vacuna para el ébola, no hay vacuna para el SARS, no hay vacuna para el MERS. Toda nuestra esperanza está puesta para volver a la normalidad, que la normalidad es nuestro peor enemigo, está puesta en el momento en el que salga la vacuna. Y realmente para muchos de esos virus que han salido, bueno, no han sido tan graves como este, pero todavía siguen persistiendo. O sea, hay gente que hoy se muere gente de ébola, en África también, hay otra gente que se está muriendo de MERS. Entonces, yo creo que esto, pues a mí esto me asusta mucho. O sea, yo digo, pucha, esa vacuna nunca va a salir. Pero como yo no me quiero quedar encerrada en mi casa, entonces es como, lo que tengo que hacer es tomar acción y reformar la forma como me relaciono, y una de mis formas, pues bueno, es estar en contra del tráfico y como tratar de aportar al control. Y pues bueno, entonces esto era lo que les quería contar. Chigüiro, pues nosotros estamos en las redes sociales, habíamos estado un poco paradas, bueno, porque igual manejar los temas de tráfico es una cosa densa, pero estamos retomando. Nosotros no somos autoridades ambientales, nosotros no podemos hacer decomiso, pero pues sí nos hemos vuelto como un referente y ayudamos en los procesos, y si usted no puede ser el que llame, entonces nosotros nos comprometemos a llamar y ayudar, y pues cualquier cosa relacionada pues con los temas o en general pues para proteger este mundo tan hermoso, Chigüiro está ahí. Y muchas gracias a Raya por su labor y por haberme abierto este espacio tan bacán. Valentina, muchísimas gracias por pues esta súper charla tan informativa que nos acabaste de dar. Yo estoy segura que muchas personas aclararon muchas de las dudas que tenían, si las tenían, o obtuvieron una información súper importante que de pronto antes no tenían y que ahora los va a hacer ver con ojos distintos pues toda esta problemática del tráfico de fauna silvestre. Antes de terminar y rápidamente, pues tenemos unas preguntitas en el chat que no te quisimos ir haciendo para no interrumpir, que nos gustaría pues que las tuvieras ahí en cuenta. Cata. Nos preguntan acerca de las aves, porque las aves pues consideramos muchos que son de las más normalizadas en el tema del tráfico. Si hay algún tipo de control sobre la crianza de esas aves y la venta comercial de esas aves, pues que es tan común que vendan pajaritos, canarios, un montón de estos animales.
Bueno, con respecto a las aves nativas, pues tenemos el CITES, tenemos el Código de Policía y muchas de esas aves está totalmente prohibida su comercialización. Bueno, pues en Colombia ha pasado mucho, hay criaderos, pero pues hay muchas, pues somos el país más diverso una vez, entonces no puedo decirles como esta es legal, esta no está legal. Bueno, en general deberíamos apostarle a que ninguna ave ni nativa ni exótica esté encerrada, pero como que las herramientas más factibles para uno saber qué es lo que está pasando o pues como estamos frente a un evento de qué es el CITES y el código de policías. Con respecto, y a mí esto me entristece mucho y yo creo que es algo, pues una lucha que hay que empezar pues como en la política, y es, bueno, ¿cuál es la regulación con las especies exóticas? Principalmente de aves, porque las de aves son las más problemáticas, porque por ejemplo para mamíferos, uno puede, yo no tengo esto claro, pero uno puede solicitar un permiso en el ministerio y hay gente que tiene animales exóticos, pues mamíferos con permisos, pero con aves eso es muy difuso porque el tráfico de aves es miedoso, pues no sé si han visto eso, es que traen aves de otros países metidos en botellas, en lapiceros cuando son muy chiquitas, bueno, no, eso no, en lapiceros no, pero en botellas, bueno, unas cosas miedosas. Entonces, está ese vacío, o sea, si usted hace una demanda y es una ave exótica y la policía llega, es como, no tengo ni idea qué hacer, porque y aparte cuando se logra hacer algo con las exóticas, es como, bueno, ¿qué vamos a hacer? No la podemos tener acá, nadie la va a recibir en los zoológicos porque no hay presupuesto, hay que buscar otro país que no la reciba, pero es muy costoso enviarla a otro país, que es por ejemplo también lo mismo que pasa con los hipopótamos, entonces mejor dejémosla a la señora porque qué bollo esto. Pero nuevamente, pues, un poco como tratar de descifrar bien lo que está pasando, a qué tipo de ave, si es una ave nativa, entonces hay más herramientas, y una vez pues eso, entonces hacer como todo el proceso. De las aves, de hecho, son uno de los grupos más problemáticos, es como del grupo del que más registros se tiene que vuelven al ciclo de tráfico, y aparte porque eso sí es la más normalizada, pero sí, es esas dos herramientas y con las aves de exótica tocadas de la pelea dura. Valentina, en nuestro Facebook, en la transmisión, dice Mauricio Serna, en el área metropolitana existe una patrulla que recoge los animales de tráfico. Son eficientes. Pueden llamarlos o hablarles por WhatsApp cuando vean un caso de tráfico para que los orienten y recojan los animales. Es una patrulla del Centro de Atención y Valoración CAV y nos deja un teléfono celular que es el 304-630-090. ¿Sabes algo de esto, Valentina? Sí, pues el área metropolitana y acá estamos muy bien porque ellos tienen pues como esa alianza con el CES y el CES pues son muy tesos en veterinaria. Yo a veces, no sé si este sea el mismo teléfono que yo tengo, yo sinceramente a veces he tenido problemas pues como con la comunicación y de hecho recientemente pues que han habido unos casos, he hablado pues con personas de del área y me dicen como que no está siendo tan eficiente por todo lo del coronavirus. Pero pues si él es de la patrulla y ese teléfono, pues es un teléfono actualizado o algo, que todos lo apunten porque hay un caso por ahí. Bueno, y ya pues otro comentario de Mauricio también, dice, hasta en cuarentena sigue el tráfico de fauna. Miren este artículo que reporta el tráfico de hormigas hacia los Estados Unidos. Él deja ahí el link en los comentarios de nuestra transmisión en vivo para que lo miren. También dice, para los que están en Bogotá, en ese mismo link están los números donde se puede llamar para denunciar eventos de tráfico de fauna silvestre. Y Daniel nos dice, gracias Valentina, muy claro todo y muy interesante. Pues nosotros también, Valentina, te agradecemos muchísimo por esta charla que nos diste. Y quiero recalcar que esta semana se celebró, el 15 de mayo se celebró el Día Mundial de las Especies Amenazadas. Ahí les dejamos en nuestra página web y en todas nuestras redes sociales, les dejamos una información sobre la importancia de este día y las acciones que podemos tener para proteger a todas esas especies amenazadas. Y próximamente, el 22 de mayo se va a celebrar el Día Internacional de la Diversidad Biológica o de la Biodiversidad, que pues está siendo muy importante que empecemos a tener en cuenta la importancia de la fauna y de la flora que habitan en nuestro planeta, precisamente para, y de forma un poco egoísta también, prevenir y proteger nuestra propia salud. Entonces, muy bacano que nos unamos a estas conmemoraciones, y también se conmemorará el Día Mundial de la Abeja y de los Polinizadores, que pues por supuesto es un día
que deberíamos todos salir a hacer fiesta, pero obvio no podemos porque nos dio por traficar fauna silvestre y estamos contenidos todos en nuestras casas. Bueno, Valentina, muchas gracias a las personas que quieran escuchar más programas, están todos publicados en nuestro sitio web y también pueden encontrarnos como un podcast en Spotify y en Apple Podcast. Ahí estamos pues subiendo constantemente nuestro contenido y muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros hoy y nos escucharon el día de hoy. A todos mis compañeros, a Cata, a Gabriela, a Valentina, muchísimas gracias y nos vemos la otra semana en otro programa Ládralo. Chao. Chao, gracias. Por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya.